no sabe cómo vivir sin su hijo o sin su hija. Se ha muerto su pareja y no sabe cómo afrontarlo. La muerte de sus padres cambió su vida. Qué duro se hace afrontar la pérdida de un ser querido, incluso de una mascota. Qué vacío queda dentro y qué dolor tan desgarrador. Hay muchas personas que la muerte de un ser querido les afecta tanto que cambia por completo sus vidas. Quédense a ver este vídeo porque les va a ayudar lo que tengo que contarles. Hola amigos. Puedo entender el vacío tan inmenso que crea perder a un ser amado, el cual estaba con ustedes, era muy allegado y formaba parte de sus vidas. El no poder disfrutar más de su compañía es lo que nos rompe por dentro. Lo que intento explicarles hoy es para ayudarles en su vida a sanar la herida que deja perder a un ser amado, ya que debemos adaptarnos y vivir una nueva etapa en la vida sin su compañía, una nueva situación. ¿Qué pensarían si les digo que no han perdido a sus seres queridos, sino que han viajado a otro lugar? Me presento, soy el niño y llevo muchos años trabajando para el mundo espiritual. He tenido la oportunidad de tener contacto con personas que han fallecido y he estado ayudando durante años a vivos y a muertos en mi vida. La muerte no existe, sino que la persona cuando fallece deja el cuerpo y sigue viviendo de forma espiritual. Algo parecido ocurre con las mascotas. Si hoy llegaron a este vídeo es porque Dios les trajo aquí para aliviar su dolor, ya que la muerte de un ser querido tiene una explicación más allá de lo que podamos pensar. Cuando alguien habla sobre la vida después de la muerte y profundiza en el tema, hay muchas personas que opinan, ¿qué sabrá él? ¿Acaso regresó de la muerte? Entiendo que necesiten asegurarse, tener una certeza de que lo que dice la persona es verdad y su fuente es fiable, ya que es un tema muy serio. Todos los temas que hacen aflorar los sentimientos son serios, y el de la muerte hay que tratarlo con mucho respeto. A mí se me despertó un don espiritual en mi adolescencia, y el niño viene por esa juventud con respecto a las demás personas que ayudábamos a las almas. Dejo un vídeo al final que trata sobre mi vida y despertar, para que se hagan una idea. Déjenme decirles que su familiar no ha muerto, sino que sigue viviendo de forma espiritual, y aunque ustedes no los puedan ver hoy, en ocasiones ellos a ustedes sí, e incluso estar cerca suya sin percibirlos. La persona cuando muere vuelve de nuevo a su hogar, el mundo espiritual. La vida en la tierra dura unos años y tiene un sentido. Todo lo que este tiempo pasamos en nuestras vidas tiene un porqué, tanto las cosas buenas como las malas. Incluso la muerte tiene un sentido. Si no existiera la muerte, el espíritu, que es la energía que nos da vida, no podría volver a su hogar a descansar, después del duro trabajo que es haber realizado una vida en la tierra. Sé que hay muchos tipos de muerte, y la edad en la que se va la persona afecta mucho al que se queda, pero también tiene un porqué. Menos el asesinato, que es arrebatar una vida que aún le pertenecía seguir viviendo. El periodo de adaptación es el más costoso, pero hay que realizarlo con la visión de que esa persona ya acabó su tiempo aquí, establecido previamente, y para nosotros
comienza una nueva etapa. También fíjense que si era una persona mayor, con muchas dolencias, y su calidad de vida ya no era buena, si Dios ya se la lleva es una bendición, porque deja de sufrir para encontrarse en plenitud allá donde va. Por mucho que se quiera a un familiar o a una mascota, el verla mal nos hace sufrir y no queremos que se muera y nos deje, pero sabiendo que si se va a descansar, debe ser nuestra manera de alegrarnos por ella, porque se acaba su padecer. Puedo comprender que hayan personas que no entiendan de lo que les hablo. Todos estos porqués son muy largos de explicar, pero lo he hecho. Llevo 8 años hablando en esta plataforma sobre el más allá y el mundo espiritual. Yo solo les transmito lo que me dicen en la mente y en el corazón. Verán, muchas son las personas que han estado a punto de morir, han vivido una experiencia cercana a la muerte y se han visto fuera de su cuerpo, en un túnel, con una luz inmensa que les invitaba a acercarse a ella, una paz sin igual, llegando a comprobar que después de dejar el cuerpo se sigue viviendo de otra forma. Estas ya son pruebas de que la muerte no es el final y debería ser un consuelo para el que ha perdido a un familiar. Pero todas esas personas que se han visto en esa situación, muchos de ellos no han cruzado esa luz, les han hecho regresar a su vida y no les saben decir qué hay más allá de ella. La diferencia de ellos conmigo es que yo les puedo explicar qué hay más allá de la luz. Yo soy un mensajero y he nacido con la misión de explicarles, enseñarles e intentar hacerles ver la verdad. En estos 8 años que llevo con ustedes, he tratado de realizar esa misión, explicándoles muchos temas sobre el más allá y dando pruebas sobre el mundo espiritual. He escrito un libro sobre el mundo espiritual y la vida después de la muerte, que puede ser reparador y mejorar la sanación de la herida que deja perder a un familiar amado. Creer sin ver más allá de la luz, del cual dejo enlace en la descripción del vídeo. Pueden encontrarlo en Amazon. El saber qué hay después de la muerte y sobre el mundo espiritual les ayudará a sobrellevar mejor su vida, las circunstancias que les ocurran y el dolor por la muerte de un familiar o mascota. Espero indaguen sobre mí, puedan tener confianza en lo que les digo y crean en mí, para que el dolor por la partida de su ser querido no sea tan duro. Muchas gracias a todos aquellos que han adquirido mi libro. Deseo de corazón que les guste todo lo que hablo sobre el más allá, pero sobre todo deseo que les ayude. Este libro salva vidas, sana almas y abre mentes. Todo lo que necesitan saber está en mis vídeos y en este libro. Les dejo mi correo y redes sociales. Un abrazo a todos.